Hola, ¿qué tal? En este video revisaremos lo que es la varianza y la desviación estándar. La varianza es una medida de dispersión basada en la diferencia de cada dato con la media aritmética, la diferencia entre cada xi y el promedio. Se llama desviación respecto al promedio. Para una muestra, la desviación respecto a la media se expresa como xi menos x media, y para una población es xi menos mu. Cuando se tiene la totalidad de los datos de la población, el promedio de las desviaciones elevadas al cuadrado se denomina varianza poblacional y se representa con la letra del alfabeto griego sigma, para una población con total de datos n y promedio mu. El parámetro para la varianza se calcula mediante la siguiente ecuación que aparece en pantalla. La varianza de la muestra S cuadrada tiene como objetivo convertirse en un estimador de la variación de la población. Por tal razón, se define como la suma de las desviaciones elevadas al cuadrado, distribuidas entre el tamaño de la muestra, menos 1. El estimador para la varianza muestral se calcula mediante la siguiente ecuación, que aparece en pantalla, donde x media o mu es la medida aritmética de la muestra o población respectivamente. N mayúscula o n minúscula es el total de los datos de la población o muestra respectivamente. Xi es cada dato o observación de la variable. La varianza es una medida de dispersión. Eso significa que pretende capturar en qué medida los datos están en torno a la media. Si tenemos datos muy por encima y muy por debajo de la media, esta será menos representativa y lo veremos reflejado en una elevada varianza. Imaginemos, por ejemplo, que queremos calcular el salario medio de dos empresas, de solo dos trabajadores. En la empresa A, los salarios son de 24.500 y 23.500 pesos. En la B, son de 16.000 y 32.000 pesos. Vemos que en ambos casos la media es la misma, 24.000 pesos. Sin embargo, esa media es más representativa en la empresa A, ya que los dos valores se encuentran mucho más próximos a la media que en la empresa B. En nuestro sencillo ejemplo, no nos ha hecho falta calcular la varianza para observar de un vistazo que la media es más representativa en la empresa A. No obstante, podríamos haber tenido cientos, miles, millones de datos. En ese caso, nos es útil tener una cifra que nos muestre la dispersión. En consecuencia, en la mayoría de los análisis estadísticos se emplea la varianza como una medida que permite comparar la dispersión entre dos o más variables, identificando la de mayor varianza como aquella que posee mayor dispersión o variabilidad. La importancia de la varianza está en que es una medida transitoria para el cálculo de la desviación típica o estándar en un conjunto de datos. Desviación estándar. La desviación estándar es considerada la medida de dispersión con mayor representatividad para un conjunto de datos. Matemáticamente se calcula como la raíz cuadrada positiva de la varianza y se denota por S cuando se estima para la muestra y por sigma si se calcula para la población. La desviación estándar indica la distribución de los datos alrededor de la media aritmética o promedio. Cuando la distribución de los datos se aproxima a una forma de campana o es simétrica como se ilustra en la gráfica, la desviación estándar puede interpretarse mediante la regla empírica. Esta es: el 68% de los datos se agrupan alrededor de la media entre el intervalo x menos 1s y x más 1s. El 95% entre x menos 2s y x menos 2s. Y el 99.7% entre x menos 3s y x más 3s. Esto es particularmente útil en control de calidad cuando estamos hablando de la metodología Six Sigma, ya que todas las observaciones o productos que se realicen deberían estar cayendo dentro de la categoría de x más menos 3s, y el restante, que serían los desperdicios o productos fallidos, estarían en las colas, lo cual aseguraría una muy alta calidad de nuestro producto o servicio. La desviación estándar es un factor clave para el análisis estadístico. Algunas razones de esto son: incluye todas las observaciones. Un beneficio de la desviación es que cada punto de datos se incluye en el análisis. Otras medidas de desviación, como el rango, solo mide los puntos más dispersos sin tener en cuenta los puntos intermedios. Por lo tanto,
la desviación estándar suele considerarse una medida más sólida y precisa en comparación con otras observaciones. Puede usarse en combinación. La desviación estándar de dos conjuntos de datos puede combinarse utilizando una fórmula específica de desviación combinada. No existen fórmulas similares para otras medidas de observación de la dispersión en estadística. Además, la desviación estándar puede utilizarse en otros cálculos algebraicos, a diferencia de otros medios de observación. Permite conocer cuando un conjunto está desigualmente repartido. La desviación es especialmente útil si quieres saber hasta qué punto tu conjunto de datos está desigualmente repartido. Te indica no solo la dispersión de sus datos, sino también su dispersión desigual. Permite realizar análisis matemáticos y estadísticos. El valor de la desviación estándar es siempre fijo y está bien definido, por lo que a través de esta es posible realizar tanto análisis matemáticos como estadísticos. Permite conocer la volatilidad de una inversión. La volatilidad de una inversión se puede determinar por el número de puntos de datos que se desvían de la media. Cuanto más se desvíen los puntos de datos de la media, más volátil será la inversión. Hagamos un par de ejercicios para que sea más claro el tema. El primer ejemplo nos dice: un grupo de amigos miden la altura de sus perros en milímetros. Las alturas hasta los hombros son 600 milímetros, 470 milímetros, 170 milímetros, 430 milímetros y 300 milímetros. Calcular la varianza y desviación estándar. Ya tenemos aquí hecha una tabla donde colocamos cada una de las observaciones que corresponden a las alturas de los perros. Ahora, nuestro primer paso para calcular la varianza será calcular la media. Recuerden que la media es igual al promedio de cada una de las observaciones. Si tienen duda acerca del tema de la media, los invito a ver el video que está en el canal. Colocamos el valor de la media en la columna que le corresponde. Posteriormente, haremos la resta de cada uno de los elementos menos la media. Esto sería 600 menos 394, 470 menos 394, 170 menos 394, 430 menos 394 y 300 menos 394. Ahora el paso que sigue será elevar cada una de estas diferencias al cuadrado. Entonces ocupamos la siguiente fórmula: potencia, abrimos paréntesis y tomamos el número al que queremos elevar, coma, al cuadrado, en este caso sería 2, y copiamos nuestras fórmulas hacia abajo. Como siguiente paso sería obtener la sumatoria de esta columna. Una vez calculado esta sumatoria, procedemos a aplicarla sobre la fórmula. La fórmula nos dice que la varianza es igual a la sumatoria de las desviaciones al cuadrado entre el número de observaciones menos 1. Ya tenemos calculado el numerador, ahora lo único que tenemos que hacer es calcular el denominador. Tenemos 5 observaciones menos 1, sería 4. Entonces tenemos, sería 108.520 entre 4. Esto nos da 27.130 milímetros de varianza. Ahora, esto mismo lo podemos hacer con Excel. Si estamos hablando de una varianza muestral, tenemos que aplicar la fórmula que dice var.s. Si estamos hablando de una varianza poblacional, tendremos que aplicar la fórmula de var.p. En este caso, como estamos hablando de muestras, tomaremos la fórmula de var.s y seleccionamos nuestro conjunto de datos, que sería la altura de los perros. Y como ven, llegamos al mismo número calculando a la mano que en Excel. Ahora
procederemos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, tenemos igual raíz de 27.130. Esto nos da 164.71. Y en Excel, hacerla en Excel, aplicamos la misma fórmula. Si estamos hablando de una desviación estándar de una muestra, la fórmula es desbest.m, y si estamos hablando de una desviación estándar poblacional, la fórmula sería desbest.p. En este caso ocuparemos otra vez la fórmula de la media, que sería desbest.m. En este caso volvemos a señalar nuestro conjunto de datos que corresponde a la altura de los perros y llegamos al mismo resultado. Siguiente ejercicio. Los rendimientos porcentuales anuales de los bonos del Tesoro de Estados Unidos fueron los siguientes: 6.5%, 4.4%, 3.8%, 6.9%, 8%, 5.8%, 5.1%. Calcule la varianza y la desviación estándar muestral. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la media. Y la media no es más que el promedio de nuestras observaciones. En este caso es 5.8. Ponemos este valor en la columna que le corresponde y copiamos el valor a todo el resto de celdas. Posteriormente haremos la resta de cada uno de los elementos menos la media muestral y copiamos al resto de nuestras celdas. Siguiente paso sería elevar esta diferencia al cuadrado. Entonces ocupamos potencia del número, coma 2, porque estamos elevando al cuadrado, y copiamos el resto de nuestras celdas. Siguiente paso sería obtener la sumatoria de esta columna. Esto nos da 12.988. Podemos proceder a calcular la varianza con la fórmula. S cuadrada es igual a la sumatoria de cada uno de los elementos menos la media al cuadrado entre el número de observaciones menos 1. Ya tenemos calculado el numerador, solamente nos falta calcular el denominador. Tenemos que son 7 observaciones o 7 datos menos 1 nos da 6. Entonces calculamos la varianza. Esto sería igual a 12.988 entre 6. Esto nos da 2.164. Y ahora calcularemos la varianza con Excel. Sabíamos que la fórmula es var.s. Señalamos nuestro conjunto de datos que corresponden a los rendimientos porcentuales y damos Enter. Y como vemos, llegamos al mismo resultado. Procederemos a calcular ahora la desviación. La desviación se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. La calcularemos primero a mano. Esto sería igual a raíz de 2.164 nos da 1.4713. Y haciéndolo con Excel es desbest.m. Abrimos nuestro paréntesis, señalamos nuestro conjunto de datos y damos Enter. Y obtenemos 1.4713, que es el mismo resultado que calculamos a mano. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte al canal.